Esté bien. Vamos a dar inicio a la exposición. Muy buenos días, profesor Guido Borda, señores jurados y compañeros. El día de hoy nosotros vamos a exponer sobre la artritis y la artrosis. Los integrantes de mi grupo son Ricardo Pasa Condori, Daniela Colquemani y mi presente Amanda Muriel Adoviri. Nuestra exposición consta de las siguientes partes: la introducción, el problema de investigación, los objetivos del estudio, justificación de la investigación, antecedentes, el marco teórico, las conclusiones y al último, las recomendaciones. Vamos a empezar con una breve introducción al tema que la realizará mi compañero Ricardo. Adelante, por favor. Buenos días, profesor, señores jurados y compañeros. Artritis es un término que se usa para describir varias afecciones dolorosas que afectan a las articulaciones y los huesos. Hay más de 200 tipos de artritis. La osteoartritis es la forma más común de artritis, que normalmente afecta a las manos, columna vertebral y rodilla. Por otro lado, la artrosis es el trastorno articular más frecuente que suele comenzar a edades entre los 50 y los 50 años, entre los 40 y 50 años, y afecta en algún grado a casi todas las personas a partir de los 80 años de edad. La artrosis se clasifica como primaria y secundaria. Gracias. Pasemos al problema de investigación. La artritis reumatoide es una enfermedad que causa dolor, inflamación, rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Esta es más muy frecuente en las mujeres, pero también se puede dar en los hombres. Suele comenzar entre los 25 y los 55 años. La forma severa de la enfermedad puede durar toda la vida. Hasta el momento, nadie conoce una causa específica de la artritis reumatoide, pero pueden afectar los factores hereditarios, genéticos o incluso el estilo de vida. La artritis reumatoide ocurre cuando el sistema de defensa del cuerpo no funciona bien y puede afectar también a los órganos y sistemas internos. A su vez, la artritis es mayor el número de personas que tienen problemas en la rodilla. De hecho, la rodilla es una articulación sensible que se daña con mucha frecuencia. Formulación del problema. Nosotros nos hemos formulado la siguiente pregunta: ¿cuáles son las causas, síntomas y consecuencias de la artritis y de la artrosis por separado y de forma comparativa? Objetivos del estudio. Nuestro objetivo general es llegar a determinar cuáles son las causas y los efectos deformantes de la artritis y la artrosis y establecer cuáles son las medidas de prevención y tratamiento de estas patologías, tanto en los adultos mayores así como en las distintas personas y edades. Nuestros objetivos específicos son los siguientes: recopilar toda la información posible para así tener una visión más clara de lo que vienen siendo estas dos enfermedades. Las definiremos y especificaremos el tema para que les sea más comprensible. Siguiente: investigar distintos tratamientos y cuáles son los más efectivos en toda persona. También vamos a establecer cómo es que funcionan los distintos diagnósticos. Dar un concepto pequeño de cómo es convivir con una persona que desarrolle cualquiera de estas dos enfermedades. Desarrollar las partes más importantes que la ciencia da sobre la artritis y la artrosis, especificando claramente cada enfermedad. Y por último, investigar un poco más a fondo de la historia de la ciencia y de cómo se desarrolla determinando ambas enfermedades hasta llegar a una conclusión. Gracias. Buenos días, señores jurados, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la justificación de la investigación. Bueno, pues este trabajo está muy importante de desarrollarlo con un fin investigativo y también con un fin de brindar conocimientos y concientizar a los pacientes que sufren de estas patologías. También pensamos que nos puede servir mucho para ayudar a nuestros padres y maestros que por lo general se encuentran en estas edades donde la enfermedad es más frecuente. Y también es para adquirir más conocimientos. Gracias. Antecedentes. Bueno, con el paso del tiempo, muchas personas llegan a sentir dolor y rigidez en el cuerpo. A veces les duelen las rodillas o los hombros. Bueno, en la historia de la artritis y artrosis no se puede decir mucho. Se dice que en la antigüedad no se sabía mucho sobre las enfermedades, más que nada se sabían de los síntomas. Bueno, podemos rastrear la artritis reumatoide a los dinosaurios y también a los hombres prehistóricos. Gracias, ahora le paso la palabra a mi compañera Amanda. Ahora pasemos al marco teórico. Los puntos que podemos ver en la pantalla son los que vamos a tocar. Yo voy a empezar con el primero. ¿Qué es la artritis? Se denomina artritis a cualquier inflamación a nivel articular. En las articulaciones, los extremos de los huesos están cubiertos por un cartílago y todo ello está cerrado por un tejido conocido como membrana sinovial. Es en esta membrana donde se produce la inflamación de la artritis. Cuando ocurre esto, se produce una destrucción, inestabilidad, deformidad de la articulación y como consecuencia a esto, una incapacidad funcional.
Cuando la artritis afecta a una sola articulación, hablamos de monoartritis. Si se afectan a 2 o 3 articulaciones, es oligoartritis, pero si se afectan a 4 o más articulaciones, es poliartritis. Si la aparición de la inflamación ha sido brusca y reciente, hablamos de la artritis aguda. En caso de que los síntomas persistan más de 3 meses, hablamos de la artritis crónica. Clasificación de la artritis. La artritis comprende más de 100 enfermedades y afecciones reumáticas, siendo la artrosis más común. Otras formas frecuentes de la artritis son la artritis reumatoide, el lupus, la fibromialgia y la gota. Los síntomas comunes consisten en el dolor, rigidez e inflamación dentro y alrededor de las articulaciones. Algunas formas de artritis, como la artritis reumatoide y el lupus, pueden afectar a varios órganos y causar síntomas generalizados. La artritis se clasifica en lo siguiente. Artritis juvenil. La artritis juvenil es el término que se usa para describir la artritis que se da en los niños. Los niños pueden tener artritis al igual que los adultos. La forma más común que se da en ellos es la artritis idiopática juvenil. Idiopática significa de causas desconocidas. La fibromialgia. La fibromialgia es un trastorno crónico que causa dolores musculares y la fatiga. Las personas que tienen fibromialgia tienen dolor y sensibilidad en todo el cuerpo. La gota. La gota es un tipo de artritis que causa dolor y hinchazón en las articulaciones. Generalmente se produce en forma de ataques que dura de 1 a 2 semanas. Esto sucede cuando existen altas concentraciones de una sustancia llamada ácido úrico. Cuando sucede esto, se forman cristales alrededor de la articulación, provocando asimismo la artritis. No obstante, no todas las personas que tienen altas concentraciones de ácido úrico tienen necesariamente artritis. La artritis reumatoide. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica que afecta sobre todo a las articulaciones. Se puede considerar que es un trastorno autoinmunitario. ¿Qué significa esto? Que el sistema inmunitario ataca a los tejidos sanos de las articulaciones, provocando la artritis. El lupus eritematoso sistémico. El lupus es una enfermedad autoinmunitaria que desencadena inflamación en diferentes tejidos del cuerpo, o también se la suele llamar LES por sus siglas en inglés. Vayamos a las causas de la artritis. En la artritis reumatoide, el sistema inmunitario del cuerpo ataca el revestimiento de la cápsula de las articulaciones, que consiste en una membrana dura que encierra todas las partes de las articulaciones. Este revestimiento, o mejor dicho, membrana sinovial, se inflama y se hincha. El proceso de la enfermedad puede finalmente destruir el cartílago y el hueso dentro de la articulación. No hay una causa específica de la artritis, pero los factores de riesgo comprenden lo siguiente. Antecedentes familiares. Algunos tipos de artritis son hereditarios, por lo que es probable que contraigas artritis si tus padres o hermanos tienen esta enfermedad. La edad. El riesgo de muchos tipos de artritis es la edad. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, la artritis va aumentando. El sexo. Las mujeres son más propensas de contraer la artritis reumatoide, mientras que las demás personas que tienen gota o otro tipo de artritis son los hombres. La lesión articular previa. Si en algún momento te has lesionado alguna articulación, tal vez haciendo algún deporte, eres muy probable de contraer artritis en esa articulación. La obesidad. El peso extra fuerza las articulaciones, sobre todo desde la cadera, la columna y las rodillas. Las personas que tienen obesidad son más propensas de contraer la enfermedad. Gracias. Complicaciones. Bueno, la artritis grave, especialmente aquella que afecta a las manos o los brazos, es aquella que dificulta que realicemos las tareas diarias y también a veces permiten que no nos podamos sentar de una manera erguida o no podemos caminar cómodamente. Bueno, las complicaciones que presenta esta enfermedad son bastantes. Entre ellas podemos encontrar la inflamación de otros órganos. Entre estas encontramos la pleuresía. La pleuresía es una de las más comunes. Esta es la que lleva el dolor de pecho, especialmente mientras se expira. También podemos encontrar la pericarditis, que es una inflamación que afecta a la guarnición del corazón. Otra complicación encontramos el síndrome del túnel carpiano. Acá la presión excesiva sobre el nervio mayor o el nervio mediano que se encuentra en la muñeca es aquella que puede llevar a un entumecimiento y a un dolor, y también a la dificultad del movimiento de las manos y los dedos. Los cambios y la ruptura del tendón. Bueno, los tendones son los tejidos que conectan los músculos con los huesos. La artritis reumatoide lleva la inflamación sobre estas estructuras. Mielopatía cervical. Esta es causada por la dislocación de las juntas de las vértebras en el cuello e incluso puede obstaculizar seriamente la movilidad.
Los riesgos aumentados de muerte. Los pacientes que sufren de artritis reumatoide o de cualquier tipo de artritis tienen un riesgo más elevado de morir a una temprana edad, ya que pueden sufrir ataques cardíacos en cualquier momento. El riesgo aumentado de linfomas y de cánceres. Hay un riesgo ligeramente elevado de linfomas y de cánceres linfoides a los pacientes con artritis reumatoide. También podemos hablar del cáncer de piel, melanotic y non-melanotic. Los desórdenes asociados del tratamiento. Puede haber varios desórdenes asociados al tratamiento. Estos incluyen úlceras gástricas y el daño del riñón debido al uso prolongado de drogas inflamatorias. Síntomas. Los signos y los síntomas de la artritis reumatoide pueden incluir articulaciones sensibles a la palpación, calientes e hinchadas, rigidez articular, que generalmente empeora después de un tiempo de inactividad y también en las mañanas. También cansancio, fiebre y pérdida del apetito. La artritis reumatoide precoz tiende a afectar primero las articulaciones más pequeñas, especialmente las que unen los dedos de las manos con las manos y los dedos de los pies con los pies. Algunos pacientes que sufren de esta enfermedad dicen que los síntomas no siempre se presentan por dentro. También pueden afectar a estructuras no articulares, entre ellas la piel, los ojos, los pulmones, el corazón, los riñones, las glándulas salivales, el tejido nervioso, la médula ósea y los vasos sanguíneos. Los signos y síntomas de la artritis reumatoide pueden variar en gravedad e incluso pueden aparecer y desaparecer. El diagnóstico. Bueno, durante la exploración física, el médico revisa las articulaciones, esto para detectar si hay hinchazón, enrojecimiento y también la temperatura. El doctor también te va a pedir que realices distintos movimientos o ejercicios para ver qué tan bien puedes mover tus manos o tus rodillas o la parte que esté inflamada. Bueno, depende de esto, el doctor va a mandarte a hacer un tipo de prueba. Entre ellas encontramos el análisis de laboratorio. El análisis de laboratorio incluye análisis de diferentes tipos de líquidos corporales y esta puede ayudar a identificar el tipo de artritis que se tenga. Los líquidos comúnmente analizados comprenden la sangre, la orina y el líquido sinovial. También encontramos el diagnóstico por imágenes. Estos tipos de pruebas pueden detectar problemas dentro de la articulación que pueden estar provocando los síntomas. Entre ellas encontramos las radiografías. Las radiografías usan niveles bajos de radiación para visualizar el hueso y pueden mostrar si hay pérdida del cartílago o daño en los huesos y en los osteofitos. También encontramos la tomografía computarizada. Los aparatos de tomografía computarizada toman radiografías desde distintos ángulos, esto para hacer imágenes transversales. También encontramos las imágenes por resonancia magnética. La resonancia magnética combina ondas de radio con un campo magnético fuerte y esto produce imágenes transversales más detalladas de los tejidos blandos, tales como los cartílagos, los tendones y los ligamentos. Y por último, encontramos la ecografía. Esta tecnología usa ondas sonoras de alta frecuencia, esto para obtener imágenes de los tejidos blancos. La artritis reumatoide puede resultar difícil de diagnosticar en las etapas tempranas debido a los signos y síntomas. Tratamiento. El tratamiento para la artritis se centra en aliviar los síntomas y mejorar el funcionamiento de las articulaciones. Entre ellos encontramos los medicamentos. Los medicamentos se utilizan para tratar la artritis y varían según el tipo de artritis que se tenga. Encontramos los analgésicos. Los analgésicos son medicamentos que ayudan a reducir el dolor, pero no tienen ningún efecto sobre la inflamación. También encontramos los medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Estos medicamentos reducen tanto el dolor como la inflamación. Los medicamentos antiinflamatorios no esteroides de venta libre incluyen ibuprofeno. También encontramos los medicamentos contraexcitantes. Algunas variedades de cremas y ungüentos contienen mentol o capsaicina. También encontramos los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos a menudo son usados para tratar la artritis reumatoide y los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad demoran o detienen el ataque del sistema inmunitario a las articulaciones. También encontramos los modificadores de la respuesta biológica. Bueno, los modificadores de la respuesta biológica son generalmente utilizados en la combinación con los medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Estos captan varias moléculas de proteína que afectan la respuesta inmunitaria. Y por último encontramos la corticosteroides. Esta clase de medicamentos incluye prednisona y cortisona. Esta reduce la inflamación y suprime el sistema inmunitario.
Gracias, ahora le paso la palabra a mi compañera Ricardo. La terapia. La fisioterapia puede ser útil para algunos tipos de artritis. Los ejercicios pueden mejorar la amplitud de movimiento y fortalecer los músculos que rodean las articulaciones. En algunos casos puede justificarse el uso de una férula o unos dispositivos de inmovilización. Ahora bien, la cirugía. Si las medidas conservadoras no sirven, el médico puede sugerir una cirugía como las siguientes. El reemplazo, la reparación articular. En algunos casos, las superficies articulares pueden repararse o realinearse para reducir el dolor y mejorar la función. Estos tipos de procedimientos suelen realizarse de manera artroscópica, a través de pequeñas incisiones en la articulación. El reemplazo articular. Este procedimiento consiste en extraer la articulación dañada y sustituirla por una artificial. Y las que más pueden llegar a ser reemplazadas son las caderas y las rodillas. La fusión de la articulación. Este procedimiento se utiliza más a menudo para las articulaciones más pequeñas, como las de la muñeca, tobillo y dedos. Lo que se hace en este procedimiento es que se quitan los extremos de los dos huesos en la articulación y luego se fijan los extremos juntos para que se puedan curar y formar una unidad más rígida. Ahora bien, ¿qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad crónica que lesiona el cartílago articular y esta se produce fundamentalmente en las manos, rodillas, la cadera y la columna cervical y lumbar. Esta llega a provocar un cierto dolor y rigidez que impide que se puedan realizar con normalidades algunos movimientos tan cotidianos como cerrar la mano, subir escaleras o incluso caminar. Para entender mejor esta, vamos a ver unos dos conceptos, que son las articulaciones como definición, que son los componentes del esqueleto que permiten la conexión entre dos huesos, como por ejemplo podemos llegar a ver el codo, la rodilla, la cadera, etc. Y por lo tanto en sí el movimiento. El cartílago, por otro lado, es el tejido encargado de recubrir los extremos de estos huesos y es indispensable para el buen funcionamiento de la articulación, puesto que actúa como un amortiguador. Antes se asociaba a la artrosis casi con el envejecimiento, pero avances en el conocimiento han llegado a descartar a este factor como un riesgo para llegar a tener la artrosis. Y según la Organización Mundial, cerca del 28% de la población mundial mayor de 60 años presenta artrosis. Y de todos ellos, el 80% de esta tiene limitaciones en sus movimientos. El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población han llevado a que esta enfermedad se sitúe entre las primeras causas de una discapacidad. Ahora las causas. En realidad no se conocen con exactitud las causas que producen la artrosis, pero existen algunos factores de riesgo asociados a su aparición, como puede ser la edad, que en este aumenta de forma exponencial a partir de los 50 años. El sexo, que afecta sobre todo a las mujeres mayores de 50 y 55 años. En la genética, que en esta enfermedad reumática en sí no es hereditaria, pero tiene un componente de riesgo genético que junto con otros factores hace que aparezca con más facilidad en los sujetos que tienen una historia familiar. La actividad laboral, una repetición de movimientos articulares que puede llevar a largo plazo a la sobrecarga articular. Y es por eso que en determinadas actividades laborales, como ser los peluqueros o los albañiles, etcétera, llegan a tener la artrosis. Las lesiones deportivas. En realidad, los deportistas de élite que tienen mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y los antecedentes que tienen algunos antecedentes traumáticos, como son lesiones deportivas, que estas llegan a causar traumatismos, incrementan muy significativamente la probabilidad de padecerla. El sedentarismo. La falta de ejercicio físico incrementa el riesgo de padecer artrosis. Perdón. Ahora la menopausia. La disminución de los niveles de estrógenos que se produce con la llegada de la menopausia es uno de los factores de riesgo para su desarrollo. La obesidad que influye tanto con el riesgo de desarrollar artrosis como el empeoramiento de los síntomas. Y estos son solo algunas causas. Como lo habíamos mencionado, no sabemos cuáles son las causas con exactitud. Ahora los síntomas.
Los síntomas más frecuentes son el dolor articular, la limitación de movimientos, los crujidos y en algunas ocasiones el derrame articular. Además, algunas personas pueden presentar rigidez y deformidad articular. También otros síntomas pueden llegar a ser como una sensación chirriante en las manos después después de dormir. También una hinchazón en el lugar que nos haya afectado la artrosis. Pero el síntoma que más preocupa de todos los que mencionamos es el dolor, ya que en un primer estadio este desencadena cuando se mueve o se realiza un esfuerzo con la articulación. Y este dolor suele cesar con el reposo, pero posteriormente el agravamiento de la artrosis hará que el dolor aparezca tanto en el movimiento como en el reposo. Es decir, que irá empeorando. La clasificación de la artrosis. Se puede llegar a clasificar en las siguientes que vamos a ver. La artrosis de manos. Esta artrosis se origina en una articulación y posteriormente puede extenderse al resto de la mano. La artrosis de rodilla, que se divide en dos, la artrosis de rodilla primaria y la artrosis de rodilla secundaria. En la primaria está muy relacionada con el envejecimiento y con la genética, y también va ligada al desgaste de las diferentes partes que forman la rodilla, como así son los huesos de la membrana sinovial y el cartílago. En la artrosis de rodilla secundaria se produce por una lesión previa, como pueden ser una fractura o una lesión de ligamentos. Esta llega a afectar más a los deportistas y a personas obesas, ya que el sobreesfuerzo que existe en estos días es más elevado. La artrosis cervical. Esta artrosis cervical o cervicoartrosis se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago de las articulaciones de la columna cervical. La artrosis lumbar. Esta artrosis lumbar se produce cuando se lesiona o degenera el cartílago de las articulaciones de la columna lumbar, al igual que la artrosis cervical. Y la artrosis de cadera, que esta es aquella que afecta a la parte superior de la pierna. Gracias. Ahora vemos la prevención. Prevención. La principal medida que tienen que tener en cuenta los grupos de riesgo para prevenir el desarrollo de la enfermedad es llevar una dieta sana y equilibrada, como es la dieta mediterránea, que consiste en realizar ejercicio físico de forma habitual, con actividades que sean acordes a la edad y el estado físico actual de la persona. También conviene evitar la obesidad. También podemos evitar el sobreesfuerzo, como es cargar objetos pesados o la actividad laboral que también implique sobreesfuerzo. El diagnóstico. Primero se realizará una entrevista clínica. De acuerdo a eso, van a existir algunas pruebas que van a ayudar al especialista a completar el estudio. Mediante una radiografía, el médico puede distinguir los esqueletos, el pinzamiento del cartílago, las giodas subcondriales y la disminución asimétrica del espacio articular. También va a detectar los síntomas claros de la artrosis. Otras pruebas que se pueden utilizar en casos excepcionales son la tomografía computarizada y la resonancia magnética. Por último, la ecografía de alta resolución se ha incorporado como una herramienta diagnóstica muy eficaz porque esta revela todas las partes blandas que rodean la articulación. El tratamiento. Como primeros pasos, el médico o el reumatólogo te aconsejará a todas las actividades que no debes hacer para no lastimar la rodilla. Como siguientes pasos, llevará a un tratamiento farmacológico, que consiste en lo siguiente. Los antiinflamatorios o analgésicos de acción rápida. En la fase más aguda, el dolor aumenta mucho a causa de la inflamación de la zona afectada. Llegado a este punto, puede ser necesaria la prescripción de médico antiinflamatorio o analgésicos, pues para reducir la inflamación o la hinchazón de la zona y calmar el dolor. Siguientes serían los medicamentos de acción lenta. El objetivo de los fármacos incluidos este grupo, que engloba los denominados CISADOAs, además de controlar el dolor, ayuda a preservar el cartílago y frenar la evolución de la enfermedad. Y por último, la cirugía. Cuando no se logra controlar el dolor y el paciente sufre de una discapacidad considerable, puede estar indicado el tratamiento quirúrgico. Algunas intervenciones se pueden hacer para limpiar y lavar la articulación, eliminando las adherencias y los cuerpos extraños. Y bien, hasta aquí terminamos con lo que es el marco teórico. Pasemos a las conclusiones finales. Conclusiones. Como grupo llegamos a la conclusión que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica que implica diversos factores de riesgo para su desarrollo. Y una de las mejores maneras de prevenir esta enfermedad es teniendo unos hábitos saludables que incluyan ejercicios
alimentación sana y el cese de malos hábitos como el tabaquismo, el alcoholismo y demás. También se debe recurrir a la terapia farmacológica, en los casos en los que la terapia no farmacológica no sea suficiente. Y podemos diferenciar entre los grupos de acción rápida y los de acción lenta. Los fármacos de acción rápida tienen como función el alivio sintomático a corto plazo y presentan importantes problemas de seguridad. Y por último, ambas enfermedades no solo pueden llegar a que las mujeres llegan a tener esa enfermedad, sino que los hombres también tienen un alto riesgo de padecerla. Gracias. Recomendaciones y sugerencias. Bueno, debido al marco teórico, pues sacamos unas recomendaciones que nosotros podemos darles y también los doctores. Bueno, una sería mantener un peso corporal adecuado o adelgazar si se trata de una persona con exceso de peso. También en el caso de los hombres se debe evitar el aumento excesivo de peso durante los primeros años de la edad adulta, esto para reducir el riesgo de desarrollar la gota. Tratar de impedir lesiones articulares y procurar no realizar movimientos repetitivos que puedan dañar u ocasionar lesiones en las articulaciones. Mantener una vida saludable, no tener una vida sedentaria, fortalecer nuestro cuerpo tomando agua y mantenernos hidratados. Caminar al menos 1 hora al día. Y si hablamos de una persona ya con esta enfermedad, pues que esa persona simplemente haga caso a todas las recomendaciones que el doctor le dé. Muchas gracias, profesor, señores jurados y compañeros por su atención. Esperemos que les haya gustado nuestra exposición. Gracias.